Bienvenidos al episodio número 3 del podcast empresarial Líderes con IA, el podcast donde analizamos casos de terror, casos reales de empresas que ustedes nos comparten y buscamos alternativas de soluciones basadas en inteligencia artificial. Mi nombre es Rafael Flores y muchas gracias por escucharnos el día de hoy. ¿Cómo estás, chavo? Muy bien, Rafa. Muchas gracias a la audiencia. Mi nombre es Salvador Paz. Encantados de tenerlos por acá de vuelta con un caso increíble para bien y para mal que vamos a desmenuzar el día de hoy y ver qué se pudo haber hecho para no haber caído en este tema, ¿no? Entonces, pues bienvenidos. Rafa, es un gusto tenerte por acá de vuelta también. Igualmente, chavo, gracias por traernos este caso. Gracias a la persona que nos compartió este caso. Los invito a que nos sigan compartiendo todas estas historias. ¿Qué te parece si iniciamos analizando la historia del día de hoy? Claro que sí. Se titula El Excel que vació la caja. Creo que para todos los financieros y no financieros, el Excel es como un must, ¿no? Esa herramienta maravillosa que hay una relación amor-odio, creo, que todo el mundo usamos, ¿no? Las empresas dicen que el RP de las pymes es el Excel y WhatsApp. El Excel y WhatsApp son las herramientas más utilizadas para las... Y hasta dicen que eso los hace una empresa excelente por el uso de Excel, ¿no? No lo había escuchado, pero sí tienes razón. Y pues bueno, ¿qué es lo que nos platicó el empresario el día de hoy? Dice que un decimal mal puesto compró 6 meses de inventario. Ok. Puede sonar tranquilo ahorita el título como lo estamos compartiendo, pero créanme que sí fue una verdadera historia de terror. Y así es como inicia esta historia, ¿no? En la zona del Bajío, una fábrica de empaques de cartón ondulado había crecido como espuma gracias a la industria automotriz. Estamos hablando de México, ¿no? Para los colegas que nos escuchan en alguna otra latitud, ¿no? En el Bajío se destaca por ser una zona donde hay una fuerte industria automotriz. Y bueno, su cliente estrella era una armadora japonesa que pedía cajas a la medida para exportar autopartes. La empresa iba bien, salvo por un pequeño detalle. Toda la planeación de compras la corrían en un Excel con macros, que solo entendía una persona. El gurú de los números, le decían a este cuate en esta empresa de fabricación de cartón, ¿no? Okay. Cajas de cartón. ¿Cuál era la bronca? Que este archivo era considerado como la Biblia. Nadie más se metía porque, según decían, si lo tocas, se truena. Era delicado, según me contaba este empresario, porque pues como buen financiero, como buen analista, era muy celoso. Ni sus interns, ni la gente de su equipo tenían ni siquiera acceso a este archivo, ¿no? Ya que lo corría, sí pasaba la información o en screenshot o por WhatsApp, se las hacía llegar y con base en eso es que empezaba ellos a generar la demanda de las necesidades que tenían, ¿no? ¿Cuál fue la bronca y qué fue lo que detonó? Un día, en plena actualización de inventario, el gurú ajustó un factor en la hoja de cálculo donde debía de ir el 0.1, puso 1. Puede no sonar tan grande el error, pero así, en lugar de pedir un 10% de ajuste, el Excel disparó órdenes de compra gigantescas, equivalentes a 6 meses de materia prima. Ok, wow. Los expertos que nos estén escuchando en temas de producción en serie deben de tener muy claro esto, ¿no? Si estás buscando un ajuste del 10% y te vas 10 veces más, eso es un error inmenso que puede explotar. Ahorita platicamos cómo les fue aquí, pero es como para poner un poquito de contexto a la gente que no está tan familiarizada con tema de producción en serie, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió? El sistema interno no tenía límites, no tenía validaciones y como el Excel era la referencia, los compradores se ejecutaron sin cuestionar.
sea, el Excel, digamos que después de los cálculos, arrojaba lo que tenías que comprar. Alguien a lo mejor tomó ese screenshot sin cuestionarse, lo compartió y compras ejecutó. Ejecutó, tal cual. Todo tenían muy bien procesado todos y además, a ver, no los culpo. Ellos tenían haciéndolo, el gurú era una persona altamente confiable y durante muchos años así había funcionado y les había ido muy bien. El tema es que no solo era confiable este gurú, también era humano. Claro. Y como buen humano se equivoca. Podía equivocarse, ¿no? Claro. No, y ahí le pegó, tuvo ese error. ¿Y qué es lo que sucedió? Cuando Finanzas quiso reaccionar, ya estaba el 40% pagado. Ok. Y los proveedores felices fabricando, la caja de la empresa se empezó a desangrar. La caja, sí, claro. El flujo, ¿no? El cash flow empezó a irse, a tender a ceros, ¿no? El CFO lo describió como poner la caja registradora en terapia intensiva y cada semana salían millones en pagos que no debieron de existir. Hasta aquí ahorita mi historia. Quisiera pequeña escuchar pausa. un poquito tu reflexión para ver cuál es el desenlace, pero también sobre todo qué es lo que pudo haberse hecho, ¿no? Primero que nada, otro caso complejo, ¿no? Yo tengo background de desarrollador de software. Okay. Desarrollé software y todavía desarrollo software. Durante más de 10 años lo he hecho y algo que tengo claro es que todos los sistemas involucren código o no, cuando son y forman parte de un proceso crítico en la empresa, necesita haber un proceso de calidad. Un proceso de QA, de testing, en donde no puede haber un cambio si no hay un proceso de pruebas. Entonces, algo que nosotros hemos hecho con inteligencia artificial en el equipo de desarrollo, creamos un agente de inteligencia artificial que hace pruebas automatizadas. Okay. O sea, imagínate un ente de inteligencia artificial que construye código para probar código. Ya. Pero no nos quedamos ahí, porque dijimos, ¿qué tal que se equivoca? La inteligencia artificial generativa puede cometer errores. Entonces creamos un segundo agente de inteligencia artificial independiente que audita al primero. Una inteligencia artificial auditando a otra inteligencia artificial con una supervisión de un tester. O sea, este proceso que yo les platico con inteligencia artificial también se puede hacer manual. Me parece que esto pudo haber tenido un versionamiento de este archivo de Excel, un control de cambios, para que un cambio no pudiera ejecutarse así. Pero dentro de la misma herramienta. Dentro del Excel, el mismo Excel, versionarlo. Ok. Como tener tu versión 1, tu versión 2. Oye, ya hice un cambio a la fórmula base. Bueno, hacer un cambio. A lo que voy yo es que, por supuesto, y ahorita vamos a platicar de herramientas de inteligencia artificial para esto, pero me parece que esto también se puede resolver a nivel proceso. Si el Excel es tan crítico para la organización, bueno, ese Excel tiene que tener un control de cambios y debe haber una autorización de cambios, ¿no? A ver, una duda. Tú desde tu perspectiva como generador de negocios, pero también con un background técnico, ahorita dijiste algo interesante. O sea, yo entiendo que cuando una empresa comienza, una pyme, y seguramente ellos empezaron chiquitos, ¿no? Y tenían su parte de producción, a lo mejor más manual, y llegó un cuate, fregón para los números, que le sabía el Excel, y empezó a hacer eso y le funcionaba. Pero, ¿en qué momento, cuál es el momento correcto para que el empresario diga, ¿sabes qué? Ya es momento de migrar de Excel a un ERP que tenga un MRP, digo, para ser claros, ¿no? De repente yo me quejo mucho de los pochismos y y caigo en ellos. ERP es el Enterprise Resource Planner, que es básicamente donde llevas toda tu empresa, pero dentro de este ERP llevar el Material Resource Planner, ¿no? Claro. Donde puedes estar planeando tu tema de material. ¿Cuál es el momento correcto cuando el empresario debería de migrar y empezar a...? Yo creo que es complejo porque cada empresa eso se ve distinto, ¿no? Y a ver, no hay que crucificar el Excel. Todos
incluso las empresas más grandes, estoy seguro que utilizan Excel en algún proceso. Bancos. Exactamente, o sea, yo creo que es natural, porque eso, una hoja de cálculo da mucha flexibilidad. El detalle es cuando ese documento se vuelve muy sensible, con información confidencial. Hay que empezar a tener otro tipo de gestión de esta información. Yo creo que aquí lo más importante es cuando ustedes identifiquen que tienen este tipo de archivos que son fundamentales para el negocio y que son críticos y dejan de existir. O sea, reflexionar, ¿qué pasa si ese archivo se pierde? ¿Qué le pasaría a mi negocio? Si la respuesta es fatalista, bueno, tendrás que poner algunos candados alrededor. Pero yo lo que quisiera es que en este punto pensemos en que tal vez en esta etapa, si ya tienes a alguien de TI o un área de TI con ingenieros o con personas que den soporte, tal vez sea momento de blindarlos con herramientas de inteligencia artificial para que te ayuden en la transformación digital más rápido. Ok. A ver, entonces lo que me estás diciendo es que una empresa cuyo core business es la fabricación de cajas de cartón, es recomendable que tengan un equipo de desarrollo de tecnología adentro. Mira, yo creo que esta tendencia de inteligencia artificial, me atrevería a decir que todas las empresas del mundo en el futuro, todas las empresas del mundo van a tener una base tecnológica. Ok. O sea, una empresa que dentro de 5 o 10 años no tenga tal vez un e-commerce, tal vez agentes de inteligencia artificial u otro tipo de tecnología, es una empresa que no va a poder competir en el mercado. A ver, yo te voy a dar mi punto de vista y se vale que me lo debatas, de hecho te lo agradecería. Yo no estoy tan seguro si una empresa cuyo core no es tecnológico deba de tener un equipo de desarrollo interno. No quiero decir que no tenga tecnología, ahí sí estoy de acuerdo contigo totalmente. Creo que deben de tener tecnología para poder escalar, mejorar, optimizar, etcétera. Pero ahí yo no estoy seguro si a lo mejor valga la pena subcontratar empresas, salvo que su core sí sea tecnología. Ok. O sea, yo me he encontrado de repente emprendedores que quieren lanzar una startup de base tecnológica y buscan alguna empresa, alguna dev shop que les desarrolle el producto. Ahí sí se me hace como... Sí, yo también ahí creo que si es el corazón de tu negocio, no lo puedes subcontratar. No lo debes subcontratar. Pero una empresa de los que tienen la audiencia, que puede ser de logística, de retail, de manufactura, de servicios, ¿no? Hospitality, yo me cuestiono, o sea, yo tengo mi opinión, y mi opinión es que no necesariamente deben de tener un equipo de desarrollo interno, pero probablemente sí alguien que coordine, quien pueda estarles desarrollando de manera externa. ¿Qué opinas? Fíjate que no te voy a debatir mucho porque sí estoy muy de acuerdo en gran parte. Yo sí creo que debe de haber alguien con una capacidad técnica para poder evaluar proveedores, para poder implementar y dar seguimiento a los proyectos de tecnología. Definitivo. Sí creo que en el futuro todas las empresas necesitan tener tecnología y a ver, aquí claro que me pueden cuestionar y decirme, oye, el puestito de hot dogs de la esquina, ¿en qué va a necesitar tecnología? Bueno, tal vez necesites al menos una terminal, al menos necesites redes sociales para hacer publicidad. Delivery, o sea, compras. Hay muchas cosas que se pueden automatizar con tecnología, incluso si eres un puesto. Yo creo que en ese sentido hay que evaluar. Si en su empresa tienen un equipo de TI con ingenieros y la facultad de desarrollar no un software de gran escala, ¿no? Desarrollar algo de tecnología. O lo hacen con un proveedor, me parece que los dos caminos son correctos. Yo creo que acá debemos platicar de cómo empoderar a las personas para que también pueda haber una especie de democratización de la digitalización. Te pongo un ejemplo. Hay muchas herramientas hoy de low code o no code donde alguien sin conocimientos técnicos puede hacer una digitalización. Y si ustedes tienen Office 365, si tienen Microsoft, pueden acceder a Power Automate, Power Apps, ¿no? Herramientas que pueden ser utilizadas por alguien que no sabe desarrollar software. A ver, por supuesto que sí te puede mandar un poquito de curiosidad técnica y suele ser delegado esta labor a un área de TI, pero yo he visto empresas donde buscan capacitar a todos
los colaboradores para que si yo tengo un Excel, yo pueda buscar hacer una automatización al menos hasta cierto nivel. Ok. Y esto con tecnología de Microsoft que muy probablemente no se han dado cuenta que ya tienen. Si ustedes tienen Teams, se van en el apartado izquierdo hasta abajo donde viene un apartado que se llama Aplicaciones y ahí buscan Workflows. Y en Workflows pueden ustedes configurar automatizaciones pequeñas. Cosas que les pueda ahorrar tiempo. Ahora, en este caso hablamos de un Excel. Tal vez es un sistema mucho más complejo. El ideal, un MRP. Pero efectivamente, tal vez la empresa no tiene los recursos para dar un brinco a un RP muy grande. ¿Cómo podemos llevar un mejor control y no depender del Excel? Yo aquí creo que existen muchas herramientas que pueden utilizar para esto. Primero me gustaría platicar de una que es una de mis favoritas del momento y que si bien sí puede llegarse a configurar con Excel, el nivel de automatización es muy bueno. Se llama N8N. Es una de mis herramientas favoritas porque no solo puedes crear agentes de inteligencia artificial, sino que puedes crear automatizaciones sin escribir una sola línea de código. A ver, si sabes programar, le sacas el triple de provecho o hasta más. Pero no es un must. No es un must. Nosotros en el equipo tenemos colaboradores que sin tener un conocimiento técnico muy amplio han hecho automatizaciones, por ejemplo, donde un cliente deja sus datos en la landing page y en automático se conecta al correo y del correo evalúa la disponibilidad de la agenda y de ahí responde el correo en automático. 24/7. 24/7. Con N8N puedes hacer automatizaciones para tu empresa muy fácil. Y hay alternativas. Zapier es otra de ellas. Con Z. Con Z, exactamente. La misma de Microsoft es una alternativa. Me gusta N8N por el enfoque que le están dando de inteligencia artificial. Pero esto es para hacer una automatización. Oye, Rafa, es que yo quiero construir un sistema. Por supuesto que construir un MRP, pues no va a ser algo así como te doy un prompt y ya está. ¿No? Va mucho más allá. Pero si hay herramientas de vibe coding, que me gustaría que platicáramos de eso, chavo, que pueden, si ya tienes un equipo de TI, potenciarlos en su productividad y lograr soluciones que puedan mitigar estos riesgos. Antes de que siga, Rafa, quiero platicarte el desenlace de esta historia y después comenzar el tema de vibe coding, que es algo que a mí me tiene con la cabeza volada y les quiero platicar cómo fue que yo lo conocí y hasta tengo mis dudas en el tema de MRP y te voy a decir por qué, porque si hoy a lo mejor es más complejo. Después de lo que yo me acabo de enterar estas semanas que me clavé y me metí un poquito en el tema de vibe coding, porque pensé que era una hippiosada. Es que el nombre suena hippie. Ahorita te digo por qué creo que de ahí viene. O sea, que fue lo que dije, no es posible, pero bueno. ¿Cuál es el desenlace de esta fábrica? La fábrica terminó con bodegas llenas de papel craft y resinas que no necesitaban. Para convertir en efectivo, tuvieron que ofrecer descuentos forzados, inclusive vendiendo materia prima a precio de remate. Y mientras tanto, los proyectos estratégicos, una nueva línea de producción, la certificación de calidad, la expansión a Querétaro, quedaron pausados por causa de cash flow. Quiero aquí hacer hincapié. Un Excel que un cuate manejaba desde su computadora él solito, una decisión, un teclazo, lo que desencadenó. O sea, dejaron de expandirse en Querétaro, o sea, no sé si estoy logrando transmitir el impacto que tiene de algo tan pequeño. Un dígito, ¿cómo puede afectar tu negocio? Le cambió 3 años. Se los atrasó 3 años en todo lo que tenían que. Evidentemente, lo más probable es que el cliente, ¿no? Esta marca japonesa, les dijo, oye, muchas gracias, me voy con el cuate de enfrente que no trae esto, ¿no? Entonces, es súper relevante, aun cuando la gente diga, no, es que mi financiero sí es buenísimo en Excel y él no se equivoca. Señores, señoras, sí se equivocan, somos humanos. Claro. Hay que tener mucho cuidado con esta parte, ¿no? Entonces,
Ahora, vibe coding, ¿y por qué es lo que me está volando la cabeza? Resulta que cuenta la leyenda que allá en la Bay Area, ¿no? En Silicon Valley, pues ya sabes que allá es la cuna, ¿no? La meca de la innovación y de la tecnología y todo, pero pues también hay mucho hippie millonario que anda en shorts y con chanclas caminando y se van a Tulum y regresan, ¿no? Y la realidad fue esa. O sea, leí por ahí un artículo que decía que desarrolladores se sentaron y pusieron una computadora y empezaban ellos con una música acá, tamborcitos y todo, a platicarle la idea a una computadora. Y con base en lo que les platicaban, entonces la computadora empezaba a desarrollar. Puede ser mito, puede ser Es no mito, cierto, ahorita te lo... Pero entonces, por eso fue un tema de vibing acá, medio hippie el tema. Pero la realidad es esa. Cuando yo empecé a ver, y ahorita seguramente nos platicarás de las herramientas, ¿no? Pero en una de estas, de los videos que vi, en Lovable específicamente, con un prompt muy bien hecho, le decía clona Facebook con este nombre. Obviamente es mucho más desarrollado el prompt, ¿no? Pero básicamente le mencionaba cuál era la plataforma que quería que generara y entonces lograba clonar Uber para que esto jalara con otro nombre, ¿no? Evidentemente no basta nada más la parte tecnológica, ¿no? Sabemos que para llevar una empresa arriba son muchas otras cosas, pero a lo que quiero llegar es que pongo entonces ahorita en tela de juicio sobre la mesa el tema que dices, oye, pues un MRP a lo mejor no, o quién sabe. Es súper interesante el planteamiento que haces. La tecnología está evolucionando a un paso tan agigantado que tal vez lo que digamos hoy en este podcast en 6 meses, 1 año quede obsoleto, ¿no? Nos reamos. Nos vamos a reír. Ojalá que lo estén viendo el día que lo lanzamos, porque tal vez un día después es otra historia, ¿no? Verano del 2025, for the records. Entonces, esto que dices de un grupo de ingenieros se sentaron alrededor de una computadora con tambores, ropa un poco de hippie, a hablar con una máquina es real. Ok. Hay tutoriales, videos en YouTube de cómo hacer un setup para que tú puedas replicar esto. Ok. O sea, ya existen las herramientas donde los ingenieros están conectando modelos de voz, de inteligencia artificial y modelos como por ejemplo los que tienen y utilizan herramientas como Cursor, que ahorita platicaremos de ella, para que tú te sientes con tus amigos en un aula lleno de buena vibra y empieces a decir, ¿te imaginas una aplicación que haga esto, esto y esto? Sí, y también esto, esto y esto. Y la IA toma nota, la desmenuza y la desarrolla. Esto es totalmente cierto. Anécdota. Hace algunos meses fui a Ciudad de México a una conferencia de OpenAI. ¿Qué es OpenAI? OpenAI es la empresa creadora de ChatGPT, ¿ok? La empresa que impulsa ChatGPT. Y lo más relevante acá es que unos meses antes lanzan el sistema de registro. Por supuesto, tuvieron mucha demanda. El sistema de registro se veía como cualquier software de registro. Pones tus datos, te registras, te llega un QR con tu ticket que lo puedes imprimir, puedes cancelar, selecciones las conferencias a las que quieras entrar. Un sistema tradicional de registro. Mi sorpresa fue que en la Ciudad de México nos topamos con 2 ingenieros. Estos 2 ingenieros nos dijeron, el 99% del código del sistema de registro fue escrito con inteligencia artificial. ¿Qué? Así es. Utilizando una herramienta que se llama Cursor. A ver, ¿pero se lo delegaste? No, a ver, por supuesto que el ingeniero va supervisando y crea un prompt muy especializado. No es lo mismo un prompt que puede hacer una persona que no es técnica a un prompt que puede hacer un ingeniero de software. O sea, lo que me estás diciendo es que cuando yo abro ChatGPT y le escribo ahí una instrucción, que básicamente eso es un prompt, lo que hace un ingeniero es más como código o lo escriben ellos en inteligencia, en lenguaje natural, perdón. O... Te lo cambio con otra profesión. Si tú ves una radiografía tuya, tú le vas a decir, oye, interprétamela.
pero si tienes conocimientos de medicina, le vas a poder decir, oye, en este apartado, con este tema técnico. O sea, lo que voy es que un ingeniero de software le puede pedir a la IA, oye, edita SQL Injection. Ya. Oye, ¿qué es SQL Injection? Bueno, alguien que sabe de ingeniería de software sabe qué es esto y le puede pedir esto en el prompt. Ok. Entonces, estos chicos hicieron un sistema de registro en poco tiempo. Por supuesto que para decidirlo hacerlo con ingeniería de prompt fue un proceso. Decidieron primero si contrataban a una aplicación prehecha para hacer el registro. Hay muchas aplicaciones solo para registro de eventos, pero los precios eran muy altos. Decidieron ir con agencias de desarrollo a la medida, pero el tiempo era muy corto y los presupuestos muy altos. Fue cuando estos chavos dijeron, oye, esto es un evento de inteligencia artificial, ¿qué tal que hacemos el sistema de registro con inteligencia artificial? Y el sistema funcionó de maravilla. ¿Cuántas personas asistieron? Al evento pudieron asistir más o menos 300 personas, pero aplicaron cientos de personas y usaron inteligencia artificial para decidir quién entra y quién no. Eso es interesantísimo. O sea, tú ponías tu perfil de LinkedIn, por qué querías entrar, tu background, y con IA decidían la probabilidad para entrar y así seleccionaron ese a mismo 300. programa que desarrollaron para... Claro. Entonces, ¿qué es a lo que voy? Si ustedes tienen un equipo de TI pequeño o una agencia de desarrollo, una empresa que haga desarrollo a la medida, y estos equipos o empresas empiezan a utilizar estas herramientas, lograr estos sistemas puede ser cuestión de pocas semanas. Súper. Ahora, todo el tema de vibe coding tiene sus pros y contras. Hoy se utiliza mucho para hacer prototipos. Hoy ustedes pueden hacer el experimento en ChatGPT, la versión 5, en Claude, una alternativa a ChatGPT, o Gemini, la de Google. Ustedes pídanle en el chat que cree una landing page de su producto. Y te va a construir el código y hasta vas a poder ver la página. ¿Y podría lanzarla? Por supuesto que sí. Obviamente aquí vas a necesitar un conocimiento técnico adicional porque necesitas extraer el código y ponerlo en un servidor. Pero alguien muy curioso le puede decir, dame el paso a paso para hacerlo. A ver, lo que me estás diciendo es que si dentro de nuestra audiencia algún artesano va y normalmente vende sus productos, no sé, en algún tianguis cultural, él entra desde su celular y a través de Claude o a través de ChatGPT le dice, oye, quiero con un prompt, ¿no? Que si por ahí alguien lo quiere, pudiéramos compartírselo. Oye, quiero hacer un e-commerce para venta de mis artesanías. O sea, es surreal y lo puede hacer y puede por ahí cobrar y mandarlos. A ver, sí hasta cierto nivel, porque hay que ser muy conscientes de en qué etapa estamos. Si ustedes entran a Claude, eso se le llaman artefactos, o en inglés artifacts. Puedes ver el sistema, navegar en el sistema, incluso compartir la URL del sistema. Pero por supuesto que tienes que estarlo retroalimentando. Oye, aquí no funcionó esto. Oye, te falta este módulo. Oye, quiero que haga esto. Y un sistema tan crítico como un e-commerce, me parece que tu opción más viable es irte por un Shopify. Ok. O sea, yo no veo que sea necesario irte a un tema de vibe coding para hacer un e-commerce porque es muy complejo. Es como querer hacer un RP con vibe coding. No significa que no lo vayamos a poder hacer en el futuro, pero yo creo que hoy todavía existe ese paradigma en donde con un buen prompt vas a poder replicar SAP. O sea, me parece que todavía estamos un poco lejos de eso. Ya. No dudo que unos años en el futuro pueda ser, porque al final es código. Y mientras exista agentes que se te retroalimenten, o sea, te pongo un ejemplo. Nosotros tenemos un agente en uno de nuestros proyectos de inteligencia artificial que hace código. Entonces tú le asignas el requerimiento, pero no le dices en qué parte del código modificarlo. El agente va, lo deduce, lo encuentra, hace el cambio y lo publica. Totalmente, sí, por supuesto, supervisado por nosotros para que no publique algo que no es, pero el ingeniero puede hacer otra cosa. Sí, a ver, un poco también a mí me sorprende mucho en la solución que nosotros estamos brindando acá. El agente, digamos que es el copiloto de los consultores de gestión de calidad. Claro. Entonces, lo que a ellos a lo mejor les podría llevar semanas,
ya tienen a este copiloto que les dice, oye, aquí hay un tema en la parte de este proceso, nos va llevando para acá. Entonces lo que hace el consultor es que ya puede atender, en lugar de 5 clientes, puede atender tal vez a 20 empresas, 40 empresas. Y lo que dices, Chavo, de esta aplicación donde se hizo un clon de Uber, yo lo he visto con una aplicación que se llama Roark, que lo mencionamos en el episodio pasado. Ellos hacen el clon de Airbnb. Órale. Y visualmente es idéntico que Airbnb, pero hay que entender todo lo que implicaría hacer un Airbnb. La operación atrás. La operación atrás, y no solamente el tema de código, también es un tema de integraciones, ecosistema. A ver, yo hace algunos meses tuve la oportunidad de, en Silicon Valley, platicar con un ingeniero de Meta, lo que antes era Facebook, y le preguntaba sobre prácticas de seguridad. Y es muy curioso, al menos esta fue la información que me compartió. Él me dijo, mira, yo entré como internship, o sea, becario. Desde el día 1 yo tenía acceso al código fuente de todo el ecosistema de Instagram, Facebook, ¿no? Todo el ecosistema de Meta para ver el código. Y yo le preguntaba, oye, pues tú podrías hacer un copy-paste en una USB, sí. Y me dice, sí, pero hazlo. O sea, compite con Instagram. El tema no es el código. Hoy ya no es el código. Hoy ya es la comunidad, ya es el cómo ejecutes, la reputación. Marca, tu reputación, exacto. Entonces... y a ver, tienes otros desafíos. Tienes desafíos legales, tienes desafíos fiscales, claro. Tienes desafíos de entendimiento de comunidad. O sea, no es nada más. Por eso yo siempre te pregunto, ¿no? Y a ver si algún día llegamos a estar ahí, pero la tecnología, las barreras de entrada tecnológicas son cada vez menores, ¿o sí, no? Sí. A ver, es un hecho que sí. Yo creo que esta evolución que hemos visto de la inteligencia artificial está democratizando muchas cosas. Y esta es una etapa increíble para todas las empresas de digitalizarse rápido. Sí. A ver, una cosa es digitalizarse rápido y otra cosa es digitalizarse bien, con calidad. Sí, porque el otro riesgo que corres es que puedes digitalizar la problemática que tienes. Exacto. De manera análoga, ¿no? Que aquí lo más importante primero, antes de pensar en digitalización, es pensar si el proceso que tienen ya es el mejor proceso. Si no, vas a digitalizar un mal proceso. Y eso no te va a remediar nada. Escalas el problema. Es lo único que sucede. Sí. Entonces, primero evaluar si el proceso que hoy tienen es el adecuado. Yo en este caso, me parece que incluso si estuviéramos hablando de que tienen un equipo de desarrollo interno que hiciera un software, si no tienen un proceso de calidad, ese problema se iba a volver a suceder. Estoy de acuerdo. Entonces, para mí el tener un proceso de calidad en esto que es crítico es fundamental, independientemente si hablamos de Excel o hablamos de código. Y hablando de esto, pero en general yo me atrevo a decir y a sugerir y que todas las personas que nos están haciendo el favor de escucharnos reflexionen si tienen un sistema de procesos, si están considerando los procesos dentro de lo que están haciendo ahorita. Sean micro, pequeñas, medianas, inclusive las grandes, porque me he encontrado inclusive con empresas muy grandes que no tienen procesos y a lo mejor les funciona, pero eso tiene un límite de tiempo. Claro. Si no tienen procesos bien documentados y si quieren un tema de ISO 9000, gestión de calidad, está maravilloso, pero si no, de todos modos, por lo menos documenten lo que tienen, porque puede ser una bomba de tiempo lo que están haciendo si no lo tienen bien documentado, ¿no? Y procesado. Yo creo, Chavo, para cerrar, mencionar algunas herramientas de Vibe Coding, además de N8N, que no es Vibe Coding, es más bien un tema de automatización, y también mencionar algunas herramientas para procesos, ¿no? Yo creo que en Vibe Coding, Roark, mencionamos una de ellas, Replit, buenísima herramienta de Vibe Coding para hacer aplicaciones sin ser ingeniero. Cursores para ingenieros, sí, pero eleva muchísimo su productividad. Con C de casa. Eleva muchísimo su productividad y permite que lo que antes tomaba muchas horas en desarrollo pueda tomar mucho menos tiempo. Y también hay una buenísima. La empresa Anthropic tiene un
compite con ChatGPT con Claude. Claude.com. Claude. Y tiene algo que se llama Cloud Code. Cloud Code. Digamos que son agentes que incorpora un ingeniero donde puede retroalimentarle por medio de prompts para poder construir su software. Estas herramientas de inteligencia artificial en manos de su equipo de TI o de la agencia que les provee servicios de desarrollo de software a la medida, les pueden permitir una transformación digital muy rápida y por ende una mayor cantidad de proyectos de transformación digital y hacer un suplente de este Excel es totalmente viable así. Les da superpoderes. Les da superpoderes, les da más manos, ¿no? Yo leía un tweet de una experta en desarrollo de software, decía, lo que antes del 2019 te tomaba 50 ingenieros, hoy tal vez lo puedes hacer con 2. ¿Qué? Utilizando un conjunto de herramientas. A ver, y por supuesto, me van a decir, oye, entonces ya despido a 48. No. Y tampoco es una ley. Hay ingenieros que tienen el uso de inteligencia artificial más acelerado que otros. Todavía hay ingenieros que están renuentes porque consideran que van a perder experiencia en el desarrollo de software. Entonces, tal vez su ingeniero les está diciendo, sí, lo estoy haciendo con inteligencia artificial y simplemente lo hace para preguntarle a ChatGPT cuando tiene un error. Implementar inteligencia artificial en un proceso de transformación digital en la parte de desarrollo de software implica desde el origen del proyecto cómo lo planteas para que una IA lo comience contigo. Cursor en ese sentido funciona de maravilla y fue lo que utilizaron para crear el sistema de registro en este evento de OpenAI. Cursor. Wow. Muy bien, Rafa. Pues bueno, si en tu empresa tienes un Excel que solo lo maneja una persona, lo que tienes no es planeación, lo que tienes es una bomba de tiempo. Así es que tengan mucho cuidado con eso. Escuchen los consejos de Rafa con las herramientas que nos está compartiendo y pues les agradezco mucho por su atención. Llegamos hasta aquí con este episodio, esperando que les haya servido, con que se lleven alguna de estas que les pueda mejorar un poquito dentro de su organización. Y también pedirles, si tienen alguna historia de terror que creen que pudieron haber evitado, o que la están viviendo actualmente y estamos en un timing correcto, mándenosla, escríbanos, ya sea por YouTube, ya sea por Spotify, que nos dejen por ahí algún mensajito. No sé si en Spotify se pueden dejar. Les podemos compartir nuestras redes sociales para que nos contacten en la descripción. En Instagram. Y sí, invitarlos a que participen con nosotros en esta discusión. Son casos anónimos, como se han dado cuenta, pero son casos complejos. Nos ponen en jaque. Sí. Pero bueno, ojalá que esto sea de mucho valor para ustedes. Yo les recomiendo que este episodio se lo comparten a su gerente de TI, porque me parece que les puede ayudar mucho en la transformación digital de su empresa. Si no les gustó, compártanlo con su competencia. Muchas gracias a todos. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto. Hasta la próxima.